Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto de estudio bíblico. Bienvenidos también los hermanos que se conectan con nosotros en este horario. Algunos pensarán como el capítulo 12 es pequeñito, ya nos vamos enseguida. Pero bueno, aquí hay bastante que hablar como en cada capítulo de la palabra de Dios. Tiene un hermoso contenido para nuestra vida. Estamos hablando de Jefté, el juez de Israel. Con él estamos aprendiendo, recordando, reafirmando que Dios usa lo vil del mundo, que Dios usa lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y Jefté, al igual que Gedeón y los otros jueces también, eran hombres viles, nosotros también. Revisemos el capítulo 11 y el verso 1. Jefté Galaadita. Cuando hablamos de Galaad, era de la región del oriente, entre el río Jordán hacia la derecha, hacia el Éufrates. Entonces, él era de allí, y Galaadita viene de la tribu de Gad. Pero los Galaditas también están al norte, en la media tribu de Manasés, y hacia el sur, en la tribu de Rubén. Del río Jordán hacia el oriente, Galaad. Del río Jordán hacia el occidente, se lo conoce como Canaán. Y miren quiénes eran sus antepasados. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, de una prostituta, y el padre de Jefté era Galaad. Entonces a este hombre lo expulsaron de su casa, dice el verso 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Y saben que ese hombre no se nota que se fue resentido, sí triste, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, y de una mujer ramera, prostituta. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top, significa una tierra fértil, y se juntaron con él, al igual que pasó con David, hombres ociosos, los cuales salían con él. Y el buen liderazgo de Jefté hizo que estos hombres ociosos, u hombres también desocupados, algunos con mala reputación, él los entrenó, los instruyó, hizo que tuvieran temor de Dios, y con él formó un ejército. También a David se le juntaron hombres amargados, hombres afligidos y muchísimos endeudados. Se dice que se juntaron a él 400 hombres. Hizo de él o con ellos un ejército poderoso, porque estamos aprendiendo, recordando que Dios usa lo vil del mundo, y aquí está usando a un hombre vil. ¿Cómo vieron la prosperidad de Jefté, que era esforzado y valeroso? Como leímos en 11:1, los ancianos de Galaad, los líderes, los consejeros lo buscaron y lo hicieron volver. Y él dijo: yo vuelvo si me nombran caudillo. Así dice la última parte del verso 9: si vuelvo, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad le dijeron en el 11:10, respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por juez, por caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, Mizpa era un lugar donde se hacían pactos, donde se hacían acuerdos. Dios usó a este hombre, y por eso, como lo usó a él, también nos usa a nosotros, porque todos venimos de un mundo vil,
menospreciados, y Cristo con su sangre nos ha limpiado y ha hecho de nosotros nuevas personas. Vamos a estudiar ahora el capítulo 12, que continúa con Jefté, y hay un buen tema para el capítulo 12. El final del buen liderazgo de Jefté. Eso es lo que tenemos en el 12, el final de un buen liderazgo. Y también se escribe algo sobre 3 jueces intrascendentes. Y aquí en este momento tenemos que decidir si vamos a ser nosotros como Jefté, valeroso, valiente, obrando para Dios, o también podemos ser como esos 3 jueces que no se nota que hicieron absolutamente nada. Como decíamos en el estudio pasado, como el pez en el agua. ¿Qué hace el pez en el agua? Nada. Y estos 3 no hacían nada. Pero ya veremos luego. Entonces vamos estudiando este pequeño capítulo en 5 partes. La primera parte: el enojo de los varones de Efraín contra Jefté. Esos hombres de Efraín eran hombres como orgullosos, eran enojadizos, se llenaban de ira, tenían como celos, envidia. De la misma manera como habían obrado con Gedeón, también los notamos obrar con Jefté. Y de allí, de ese lugar, era Jefté, porque Manasés y Efraín eran hermanos, ambos hijos de José. Pero dijo Dios que el menor lideraría, es decir, el mayor serviría al menor. Y tristemente en la decadencia de Israel, cuando estudiemos los otros libros y cuando estudiemos a los profetas, comenzando con Isaías, ya no se nombrará a Israel, sino se dirá Efraín, Efraín, para mostrar toda la degradación del pueblo de Israel. Y ahí surgen entonces los profetas. Leamos el versículo 1 del capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté. Dios había dado tranquilidad al pueblo porque Jefté había derrotado a los amonitas. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Miren estos hombres llenos de ira. Esto es fruto de la envidia, de los celos. Nosotros quemaremos tu casa contigo dentro. ¿Nos escuchaste? Te vamos a quemar, te vamos a matar, a asesinar. ¿Por qué? Porque no nos invitaste. Y más adelante notamos que Jefté, en su argumentación, dice: ustedes sí fueron invitados, pero ustedes no asistieron. Pero notamos el mismo actuar, que con el otro buen juez comenzó bien, aunque no terminó bien. Esto es Gedeón. Vamos a revisar en el capítulo 8 y el versículo 1 en adelante, del 1 al 3. Dios dio una gran victoria a Israel usando a Gedeón, y vencieron a los madianitas. 135,000 hombres murieron. Y entonces Dios hizo que Gedeón involucrara a algunas tribus, y se involucraron los de Efraín. Pero noten que estos tienen como característica reclamar. Ellos eran parte de una tribu donde habían muchos quisquillosos, se llaman. Y de verdad que Dios tenga la misericordia de las chicas que se casen con un hombre quisquilloso. Le llaman también hombres intensos. De verdad que vamos a orar de rodillas para que Él los libre de un hombre así. Y también a los muchachos, que Dios libre de una mujer quisquillosa, que todo reclama, que nada le satisface. Y también podemos orar que Dios libre a los pastores de hombres y mujeres quisquillosos, de familias quisquillosas, no les satisface nada. Esos eran los de Efraín. Vamos a leer 8, 1 al 3.
Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Siempre reclamando. No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, porque se llenaban de ira estos de Efraín. No se parecen en nada a su padre José. Ahí no se puede decir de tal palo tal astilla. Dice el verso 2, a los cuales él respondió Gedeón con amor, con respeto, sin perder el control, porque la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Pero si ustedes han hecho un buen trabajo, no es el rebusco es lo último que queda de la cosecha de Efraín, mejor que la vendimia, que la cosecha de Abiezer. Abiezer era la familia galaadita de Galaad, de la cual era parte Gedeón. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb, a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Gedeón logró aplacarlos, pero Jefté no logró aplacarlos. Aunque también Jefté presentó buenas razones, ellos se alistaron para la guerra, para pelear con su hermano, una guerra civil. Era el mal proceder de la tribu de Efraín, un mal de familia. Saben, hermanos, que en las iglesias suelen haber personas que son muy mezquinas y son parte de una familia mezquina. Papá mezquino, hijo mezquino, nieto mezquino, y siguen siendo mezquinos, igualitos son. Pero sí puede haber ahí algunos de ellos que deciden: yo no quiero ser como mi familia. Hay familias que todo lo llevan a un abogado, enseguida quieren demandar, y el abuelo quiere demandar, el hijo quiere demandar, el nieto quiere demandar, el bisnieto también. Todo es la ley. Eso ya es de familia. Pero algunos hijos e hijas se pueden salir de esa manera de pensar. Hay familias que son parte de una madre muy controladora. ¿Cómo se llama? La familia aglutinada. Entonces, habla el tío, habla la tía, habla el sobrino, la sobrina, toda la familia arma un escándalo cuando pasa con uno. Eso se llama aglutinada. Y son comunes esas familias entre los latinoamericanos. Pero ¿saben qué? Que hay jóvenes que pueden salirse de ese sistema, de esa estructura. ¿Saben qué? De esa deformación. Hay otros que de familia les gusta endeudarse. Se endeuda el abuelo, el bisabuelo, el hijo se endeuda, el nieto se endeuda, y todo es con deuda. Y todo es un discipulado malo, pues. Y allí en esa familia de Efraín, toditos eran peleones. Todos eran reclamos. Dice: no te quedas callado, dile, habla, reclámale. Eso eran los de Efraín. Y aprende el hijo, aprende el nieto, aprende el bisnieto. ¿Sí me explico, verdad? ¿Y ustedes de qué parte, de qué familia son? ¿Qué pecado común hay en su familia, en mi familia, que es repetitivo? Y los impuntuales. El abuelo viene impuntual con sus hijos, el hijo trae a sus hijos impuntual, los nietos son impuntuales, los bisnietos son impuntuales, son igualitos. Pero, queridos hermanos, algunos de los hijos se pueden librar de esa plaga y pueden ser diferentes. Qué bonito es encontrar en una familia, todos los antepasados son mezquinos y sale un generoso. Otros hermanos, la infidelidad. El abuelo mujeriego, el hijo mujeriego, el nieto mujeriego, todos así. Y todos van saliendo igualitos. Acá en Efraín todos eran cargositos,
pero bien cargoso. Mírenlo aquí, ¿cómo le están diciendo al buen líder Jefté? Mira, nosotros quemaremos tu casa contigo. Le armaron bronca a Gedeón, le armaron bronca a Jefté. ¿A quién no le armaban bronca? Esos de Efraín. Era un mal en la tribu, pero en toda familia hay pecado. Solamente que unos pecados destacan en las familias. Y sí vale la pena que nos evaluemos para que nos salgamos de ese molde en el que nos quieren meter. Hay un problema, se mete el abuelo, se mete la abuela, se mete el papá, se mete la mamá, se mete la bisabuela, también le dicen, le cuentan al tío, a la tía, le traen a todito y arman una tremenda bronca, llenan la casa de gente para una cosa sencilla. Hoy, hermanos, eso es terrible. Cada familia necesita vivir de una manera independiente. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Muchachos, cuando se casen, váyanse lo más lejos posible a Europa. Váyanse lejísimo. Decía la tía Sonia en el seminario de una misionera, mientras más lejos de los padres y de los suegros, mejor. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el buen argumento de Jefté para calmar la ira de Efraín. Hermanos, Jefté era un buen argumentero. Ya vimos que él argumentó, miren, argumentó en el capítulo 11, desde los versos 4 al 11, argumentó a los ancianos y les dijo, bueno, si me ponen como caudillo y me van a respaldar, yo tomo esa responsabilidad. Y luego él quería que Amón, con todo su pueblo, se retiren y dejen de molestar y afligir a Israel. Y miren los argumentos que presentó Jefté. Era muy instruido bíblicamente, teológicamente, desde el verso 12 hasta el 28 del capítulo 11. Todos son argumentos históricos que presentó Jefté. Y lo vemos acá argumentando. Ya veremos luego unos 3 jueces que se nombran abajo. No hay nada, absolutamente nada. Pero veamos el argumento que presentó Jefté en los versículos 2 y 3. El capítulo 12. Y Jefté le respondió, hermanas, cuando usted quiere corregir a su marido, arguméntele, pero no grite. Nada, solamente, mi amor, sentémonos. Yo quiero que preste toda atención a esto que yo te voy a decir. Y el hombre escúchele en silencio. Y después que ella hable todo lo que tenga que hablar, que puede ser 1 hora o más, entonces él también explica. Él le replica, pero sin perder el control, sin pelear, es sin gritar. Jóvenes, entre ustedes tienen que aclarar cosas. Hablen, conversen, aclaren. Ahora hemos pedido que todo el que quiere regresar al ministerio de la música tiene que hablar, pues, porque hay motivos por los cuales se retiraron. Unos se retiraron, abandonaron el ministerio de la música o por negligencia, otros por estudio, otros no se portaron bien. Y para volver tienen que hablar, pues. O van a subir nomás. No. Y el que dejó un grupo discipulado botado, un maestro, lo dejó abandonado, y viene el próximo año y le dice, hermana Isabel, mi grupo. ¿Qué grupo? Primero hablemos. A ver, ¿usted por qué dejó abandonado su grupo? ¿Qué ha hecho este año fuera? Bueno, hay que revisar las redes sociales a ver qué ha hecho, qué publica. ¿Acaso es de regresar nomás? Todos pueden regresar nomás, pero para volver al ministerio hay que hablar. Hay que hablar, hay que explicar. Bienvenidos todos, pero hay que explicar. Las personas tienen que recibir consejo.
u otros pueden recibir amonestación. Y a otros se les dice, bien, todavía no, todavía no. Dicen los versos 2 y 3, y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. ¿Se acuerdan? Y yo los llamé. Así como Gedeón los llamó para pelear contra Madián, dice, y yo los llamé. ¿Y qué pasó? Y no me defendisteis de su mano. Ustedes no se juntaron. Ustedes se mantuvieron con los brazos cruzados. Ustedes fueron insensibles a nuestra necesidad. No me defendisteis, dice. Verso 3. Sigue argumentando Jefté. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida con pocos. Qué hermoso hubiera sido que ustedes, los de Efraín, se junten. No se juntaron. Como no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido ahora, hoy, contra mí para pelear conmigo? Hermanos, ¿cuántos proyectos ha hecho esta iglesia y usted no se ha juntado? Hemos tenido proyectos misioneros y tenemos proyectos misioneros y no se han juntado. Y en los proyectos de ir ensanchando este templo lindo que ahora tenemos, hermanos, esto es sudor teñido con sangre. Y usted no se juntó. Aquí hay personas que no se juntaron a ningún proyecto. Y oyen el proyecto, pero no se juntan. Y tienen sus ingresos, pero no hay la preocupación. No hay, hermano. Y eso es lo que pasó. No se juntaron a ese proyecto. ¿Cómo puede decir una persona que ama al Ecuador y no paga los impuestos? ¿Saben cuál es una manera bien sencilla de decir que amo al Ecuador? Usted todo lo que compre, cómprelo con factura y pague un impuesto. ¿Cuánto es el impuesto que se paga? ¿Cuánto? 15%. ¿Ya? 15%. Entonces usted va a comprar una motocicleta y dice, ¿cómo quiere? ¿Con factura, con papeles o sin papeles? Dice así, sin papeles, 2.000. Pero con el 15%, ¿cuánto es? 2.300. Y el que le vende dice, ahórrese 300. No, róbele 300 al gobierno. Compre. A usted le van a vender por ahí una bombita para fumigar, porque siempre nos están ofreciendo nosotros. Y esa bomba vale $100 y se la venden en 30. Y usted se la compra. ¿Cómo se llama eso? Cachinero. ¿Cómo va? ¿Cómo? No, yo compro en un almacén con papeles. Yo quiero una factura. Porque yo quiero pagar al gobierno, porque lo amo. Yo amo al Ecuador. Usted va a pintar su casa y trae al pintor. ¿Qué tiene que pedirle al pintor? ¿Ah? Una factura. ¿Acaso usted tiene nomás que pintar su casa? No. Tiene que seguir una factura. ¿Cómo va a tener? Contrata a un trabajador, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Afiliarlo, y si no, no contrate. Tiene que afiliarlo al Seguro Social. Usted va a comprar plantas. No es que me venden sin papeles más baratas. No, pues. Usted tiene que pedir al que le vende, al jardinero que le vende, que me dé una factura. ¿Y cómo va a ser? Y después decimos, yo amo al Ecuador. ¿Cómo yo amo al Ecuador? ¿Cómo muestra un padre y una madre que ama a sus hijos? Dándole todo lo que necesitan. ¿Y cómo mostramos que amamos a Dios y su obra? ¿Se dieron cuenta? Una de las maneras es contribuyendo. Decir amo a Dios con las manos vacías. Eso no es amor, pues.
¿Y cómo va a comer el hijo? ¿Y cómo se va a vestir? ¿Y cómo va a estudiar? Y hay que llevarlo al médico, hay que llevarlo al dentista, hay que pagarle el colegio, la escuela, la universidad. Hay que darle una cama digna, que tenga las cosas necesarias. Ay, hermanos, entonces, estos no se unieron, dice. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Ustedes no se unieron. Ellos vinieron a pelear. Y como las palabras persuasivas de Jefté no fueron escuchadas, vamos al tercer punto. El enojo sin control, así le hemos puesto, produjo una guerra civil y una matanza. Una guerra civil. Hubo por ahí algún tiempo, siempre hay gente insensata que habla como que el Ecuador, este país pequeñito, que la sierra se haga un país, por acá la costa otro país, Quito un país, Guayaquil otro país. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez! Los hermanos ecuatorianos en guerra civil, ¡qué insensatez! ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Y esto lo tenemos en los versículos 4 al 6. Produjo una matanza. Veamos verso 4. Entonces reunió Jefté, como ya Efraín no oyó, su hermano no oyó, a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron. ¿Quiénes son los de Galaad? Los de Jefté. Derrotaron a Efraín, porque esos eran buenos para la lengua, pero malos para la guerra. Buena lengua sí tenían, pero no manejaban bien la espada. Porque había dicho: vosotros sois fugitivos, le dijeron los de Efraín. Los rebajaron, los humillaron. Vosotros los galaditas son fugitivos en medio de Efraín y de Manasés. Pero eran hermanos. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, hicieron una prueba en la pronunciación correcta. Quiero pasar. Los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Allí es. ¿Eres tú de Efraín? Entonces le tomaban la prueba pronunciando correctamente una palabra. Y esa palabra ahí está en el versículo 6. Significa espiga o corriente. Espiga. Muy común. Espiga de cebada o espiga de trigo. Ahora pues, le decían: di Shibolet, con H intermedia, porque los de Efraín no podían pronunciar la H. Entonces ellos decían Sibolet. Y a todo el que decía Shibolet, no lo mataban. Y al que decía Sibolet, lo mataban. Dice, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín, qué pena, 42,000 hombres en la guerra civil. ¿Cómo lo probaban? Tenían que decir Shibolet. Para matar a los costeños o matarnos a nosotros, ¿qué prueba hay que decirle? A ver, diga los verbos en la segunda persona del singular tiempo pasado. ¿Cómo decimos nosotros? Tú dijiste. ¿Y cómo es? Tú dijiste. Así que el que decía dijiste, dególlalo. Lo degollaban. ¿Cómo decimos nosotros? Se peleó. ¿Pero cómo es lo correcto? Se peleó.
El que decía se peleó, el que decía se peleó, pasa, vivía. ¿Cómo es? ¿Yo peleé o yo peleé? Ya, el que decía yo peleé, mátalo. Yo peleé, vive. ¿Cómo es? ¿Denme o denme? Es denme. El que decía denme un lápiz. Denme. ¿Cómo es? ¿Cónyuge o cónyuge? Es cónyuge. Y el que dice cónyuge, mátalo. A todos tenían que habernos muerto porque todos en algún momento hemos pronunciado mal alguna palabra. Y todavía pronunciamos mal alguna palabra, seguramente. El idioma que hablamos. Así que los que no pronunciaban correctamente morían. Esos eran los de Efraín. Y así, hermanos queridos, la matanza aumentó y murieron 42,000 hombres en una horrible, espantosa guerra civil. Le hemos llamado una matanza. Esto puede suceder en familias. Hay familias que se descuartizan por un pedazo de terreno. Los padres que tienen alguna cosa que dejarle a sus hijos, no, dicen mis hijitos son lindos, ellos ni piensan eso, no piensan. Todos piensan. Y los padres tienen que dejar bien repartido. Y los hijos que son creyentes, que tienen temor de Dios, tienen que estar dispuestos a perder. Porque a veces las reparticiones no son equitativas. Y si usted, un creyente, le toca un poco menos, hermano, no reclame. Ya conténtese con eso. Es triste. A mí me ha tocado mediar a lo largo de 34 años con muchas familias que pelean por asuntos de terreno. Y hay tantos que están esperando que ya el viejecito muera, ella también, y hay una casita que no vale mucho, 30,000, y hay 10 hijos. Pero ya están peleando y no la pueden vender porque no se ponen de acuerdo. Hermanos, es horrible cómo la gente pelea. Ya saben ustedes que en el municipio de esta ciudad el problema número 1 tiene que ver con asuntos de tierra, con asuntos de escrituras. Es tremendo. Usted va a medir su terreno y nunca es lo que dice la escritura. Y hay que hacer una nueva escritura. Bueno, eso es todo un trámite muy difícil, pero hay que hacerlo. Así que el municipio tiene mucho trabajo con él. Y yo he tratado casos de hermanos que son irreconciliables, porque sencillamente no se ponen de acuerdo y se viven con odio. 3 años, 5 años, 10 años. ¿Sabían ustedes que hay personas que mueren con odio en su corazón, descontento con la repartición? Ustedes y yo no vamos a envenenar el corazón por un pedazo de terreno. El creyente es justo, pero también el creyente siempre está dispuesto a perder. Ahora fuimos a ver la propiedad que hemos comprado y ahí hay como un pedazo así que el de allá decía esto es de acá, y no le digo esto es de acá en nosotros, unas cosas pequeñitas. No aquí es el límite, no acá. Ahí hay que tiene que venir el municipio y medir y ya. Bueno, siempre se presentan dificultades. Los de Efraín no quisieron oír. Vamos al cuarto punto. El fin del buen liderazgo de Jefté. Gedeón comenzó bien, pero terminó mal. Vamos a estudiar el día viernes. Sansón comenzó mal, muy mal, y terminó muy mal. Y ese es el juez que ocupa 4 capítulos, 3 capítulos Gedeón. Y este Jefté aparece en la galería de los hombres que tuvieron fe en Dios en Hebreos capítulo 11. Él terminó bien. Eso dice el versículo 7. Y Jefté juzgó a Israel
poco tiempo, 6 años, y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Buen hombre este. Veamos lo que dice la Biblia de este hombre. En el libro de Hebreos, busquen en su Biblia, no busquen en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo Testamento. Está bien para los hermanos que hace poco han conocido al Señor, pero Hebreos, el capítulo 11, leamos los versículos 31 al 34 de Hebreos 11. Hebreos 11, 31 al 34. Por la fe Rahab, la ramera, una mujer de mala reputación, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Miren que no aparece Débora, la mujer que animó al hombre Barak. De Gedeón, de Barak, de Sansón. Ahí está el hombre, de Jefté. Comenzó bien, terminó bien. De David, así como de Samuel, el último de los jueces. Samuel, juez y profeta, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Eso quería hacer Jefté con los de Amón. ¿Se acuerdan? Le presentó toda una argumentación para evitar filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas porque Dios escoge lo vil. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y otra lista más que continúa. Cuando estudiemos a Sansón, qué pena, ¿no? Tristeza. Sansón lo pintan alto, pelo largo, musculoso. Era un hombre delgadito, flaquito, bajito de estatura y pelón. Si la fuerza de él no tenía que ver nada con la musculatura. Esos muchachos que van a hacer pesa, no está bien eso, y se ponen unas camisetas bien ajustadas y se paran allí. Y pobrecitas las muchachas son impresionadas, como si eso fuera duradero. Sí tiene su valor. Y dicen de Sansón. No, él escoge lo vil, una cosmovisión equivocada. Era delgadito, bajito y con ese pelote. Ni siquiera tenía buen atractivo. Era la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en él, porque Dios escoge lo menospreciado, lo vil, para avergonzar a los sabios. Sigamos con Jueces en el capítulo 12, el último punto. Jefté murió, mientras él vivió hubo reposo, y también estos 3 jueces que se nombran a continuación disfrutaron de la paz por el liderazgo de Jefté. Hubo cierta paz. Estos son ilustres desconocidos. 3, el número 1, verso 8. Después de él, ¿quién es ese él? Jefté juzgó a Israel Ibsán de Belén. No le pongan Ibsán a sus hijos. El cual tuvo 30 hijos. Y 30 hijos. Quiere decir que tenía un harén. Tenía muchas mujeres. Como no había confianza, miren esa pelea con Efraín, dice que las cuales casó fuera. Como el hombre tenía todo el tiempo para su familia, fue a buscar para esas chicas, dice, las cuales casó fuera, fue a buscar hombres, 30 hombres en otras tribus. Y tomó de fuera también 30 hijas para sus hijos. Este Ibsán se dedicaba todo el tiempo a tener hijos, varias mujeres, y buscarle
mujeres para sus 30 hijos y hombres para sus 30 hijas. Y ahí se pasaba la vida. Y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. ¿Qué hizo él? Como el pez en el agua. ¿Qué hace el pez en el agua? Nada. Nada. Oye, hermanos, y cuando usted esté delante del Señor, ¿qué le va a decir? Oye, te va a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿Qué va a responder usted? Hermanos, si nos va a preguntar una cosa, anótela por allí. Anótenla en la tabla de su corazón. Dime el nombre y el apellido de una persona o de las personas que vivían en el mundo y tú les predicaste el evangelio con tu boca, tú, con tu vida, y tú la condujiste a Cristo, tú la discipulaste, le enseñaste la Biblia y la guiaste para que se bautice, y tú formaste a esa persona espiritualmente hasta que se hizo un discípulo reproductivo. Dime los nombres de esa persona. Y si no tiene ningún nombre, se va a presentar como Ibzán. ¿Qué hiciste? No, que yo era pez. ¿Y qué hace el pez? Nada. Nada. Hermanos, haced discípulos. La tarea que el Señor nos dejó es hacer discípulos. Pero ¿cómo va a hacer discípulos una persona que soborna? Un creyente que es infiel a la mujer, uno que mira pornografía, uno que odia. ¿Cómo va a ser discípulos un chismoso, un calumniador, uno que dice horrores por las redes sociales? ¿A quién va a guiar a Cristo? ¿Cómo? Y con sus hijos descarriados. Abandonó a la mujer de su juventud, abandonó a su marido. No paga las deudas, no paga impuestos, no tiene afiliados a sus trabajadores. Dígame, ¿a quién va a ganar? Compra sin factura, soborna, pasa un billetito cuando quiere lograr algo. Hermanos, díganme ustedes, ¿esa persona va a guiar a alguna persona a Cristo? A nadie. Entonces el Señor sí nos va a preguntar, oye, ¿qué personas? Dime los nombres y apellidos de las personas que han conocido a Jesús por tu vida, por tu testimonio. Eso sí nos va a preguntar. Y a propósito, ustedes conocen el nombre y apellido de una persona que es fiel, es un fiel discípulo de Cristo, es un productivo, y usted lo sacó desde el mundo. El nombre y apellido. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está? No uno que levanta la mano, no dice que yo lo traje al templo. No, eso está bien todo eso. Pero es ¿dónde está la persona que conoció a Cristo por su vida cambiada, por su buen testimonio? De otra manera vamos a ser como Ibzán. Entonces podemos ser como Jefté o podemos ser como Ibzán. El otro, murió ese man. 11. Después de él juzgó a Israel, ¿cómo se llama el otro? Elón. Este Elón, Zabulonita. Significa que era Zabulón. El cual juzgó a Israel 10 años. Este nació y murió. Verso 12. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. ¿Y qué hizo ese? ¿Qué hizo? Nada, no hay nada. Nada, ni una línea, nada. Este juzgó, dice. No se dice nada, absolutamente nada. Hermanos queridos, Dios tiene un libro de obras de todo lo bueno que usted hace y de lo que yo hago y de lo malo también. Y en ese libro de las buenas obras, ¿qué estará escrito de su vida, de mi vida? Y de estos de aquí, este Ibzán, Elón, nada. Veamos el otro, Abdón.
No sé si le van a poner a su hijo Elón. Verso 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, piratonita. Una hermana me dice, pastor, él inventó los juegos pirotécnicos. No, esto era una ciudad. Este tuvo, vean, 40 hijos. Eso significa que tenía muchas mujeres. Y 30 nietos, 70, que cabalgaban sobre 70 Toyotas. Porque en ese tiempo tener un burro era como tener un Toyota. Y si una persona tiene 70 Toyotas 4x4, es un hombre que tiene más o menos. Tenía 70 Toyotas 4x4. Y dice que cabalgaban. Hermanos, para que esos hombres anden en esos burros bien elegantes cabalgando, primero necesitaban muchas personas para que los cuiden, mucho pasto, alimentos, vitaminas. Y esos burros andaban bien elegantes. ¿Qué se necesitaba para todo eso? Plata, mucha plata. Imagínense 70 hijos con 70 automóviles. Y toda una flota de mecánicos para arreglar esos carros. Tenía 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Dice un autor que Abdón tenía riquezas, prestigio e influencia. ¿Pero qué hizo por Israel? ¿No? Se dedicó a su familia para que tengan comodidad. Y esos 70 ni estudiaban ni trabajaban, sino que andaban por ahí paseando en esos burros, en esos asnos. Hay muchachos que no quieren trabajar, no quieren estudiar. ¿Qué quieren hacer? Nada. Nada. Hasta grandotes viven ahí con el papá, con la mamá. Dice el verso 15, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Amalek es ese pueblo malvado, que enemigo permanente de Israel, opositor, Dios lo maldijo. Y allí fue sepultado Abdón. ¿Cómo hemos dicho que era este juez? Intrascendente. ¿Cuáles eran los jueces trascendentes? Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Pero ese zángano que aparece por acá, un zangara, nada. En el 3:31, el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste? Después de Ahod, dice el 3:31, fue Sangar, hijo de Anat. Sí, miren, mató a 600 hombres de los filisteos. ¿Se dan cuenta? Un versículo, pero se dice, mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Sansón con una quijada de asno mató 1000 filisteos y él también salvó a Israel. Hermanos, si notan que Sangar, una pequeñez se dice, pero se resalta lo bueno que hizo. Pero en cambio, a estos otros que estamos revisando, no. Aquí tenemos estos 3 y por aquí hay otros 2 que también no se nota que hicieron, ya los estudiamos.
Bueno, ahí está. En el capítulo 10, versos 1 al 5. Ahí están otros como Ibzán, Elón y Abdón. Después de la muerte del malvado Abimelech, que no fue juez, algunos lo cuentan como juez, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, estoy leyendo 10:1, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Juzgó a Israel 23 años y murió. Y fue sepultado en Samir. No se dice nada de él. En el 3, tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 20 años. Este tuvo 30 hijos, que cargaban también sobre 30 burros. Y tenía 30 ciudades. Los hijos estaban bien acomodados, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Un hermano me dijo que era grandote porque murió en un Camón, era una ciudad. Y luego tenemos a estos tres: Ibzán, Elón, Abdón. ¿Qué aprendemos, hermanos, con Jefté? Ahí está en la pantalla. Dios usó a Jefté, lo vil del mundo, ¿verdad? Lo vil del mundo, para que Israel tuviera reposo. Dios usó lo vil. ¿Quién era lo vil? Jefté, hijo de una ramera, prostituta. Y dice, Dios también hoy nos quiere usar a usted y a mí. Éramos viles y Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Cristo el justo murió en la cruz por nosotros los injustos. Y hoy tenemos vida nueva. Hoy somos hijos de Dios, hijos del Rey. Tenemos una vida nueva, una vida abundante y también la vida eterna por los méritos de Jesucristo. ¿Quién es la persona que está en condición de ser salvada? La que reconoce que merece morir, como el malhechor que fue crucificado junto a Jesús. Uno de ellos le dijo a su compañero, nosotros estamos aquí justamente porque esta cruz merecen nuestros malos actos. Tú y yo, le dijo a su compañero, merecemos la muerte, pero este Jesús que está en el centro, ningún mal hizo. ¿Quién es la persona que está en condición de ser salvada? ¿Quién es la persona a quien Cristo salva? La que reconoce que ha pecado, que es vil y que merece morir. Y el que reconoce que merece morir, porque la paga del pecado es muerte, levanta su mirada al cielo y le dice, Señor, he pecado, merezco la muerte, porque he vivido impíamente, perdóname. Y cuando levantamos nuestra mirada a Cristo y le pedimos perdón, Él nos perdona, Él nos lava con su sangre y hace de nosotros una nueva persona. Él escoge lo vil del mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y los que en este momento están aquí presentes o están conectados y no conocen a Jesús, en este momento lo pueden conocer a Él, reconociendo que son viles, como nosotros hemos reconocido también. Amado Dios, a ti nos acercamos siempre por nuestro Señor Jesucristo. En toda la Biblia se nota que tú escogiste lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que es, lo que no es, para deshacer lo que es. Y tú le escogiste a Gedeón, tú le escogiste a Jefté y también a nosotros. Nos has limpiado con tu sangre preciosa.
Aquí estamos de pie delante de ti, personas que reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que nacimos con una naturaleza caída, inclinada a lo malo, y te confesamos nuestros pecados y tú nos perdonaste. Nos arrepentimos y tú nos limpiaste. Reconocimos en privado y públicamente que merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Nos perdonaste y nos has dado vida nueva, vida abundante y también ya la vida eterna. Porque cuando nos arrepentimos, perdonaste nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Por eso decimos que tenemos la vida eterna. Y ahora tú quieres que vivamos una vida consagrada a ti. Amado Dios, aquí están delante de ti personas de pie que nunca se han arrepentido. Amigos aquí de pie o amigas que vienen a esta reunión cada miércoles, tienen que arrepentirse de sus pecados. Reconozcan que merecen la muerte, que son viles por todo lo malo que han hecho, como nosotros hemos reconocido. Y dígale al Señor: Señor, yo reconozco que soy una persona vil. He pecado. Y también afirmo, reconozco que la paga del pecado es muerte. Pero he oído en este momento que tú moriste por mí en la cruz. Entonces díganle en su mente, en su corazón: Señor, perdóname todos mis pecados. Porque yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname. Te confieso todas mis maldades. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz, en mi lugar. Moriste como mi sustituto. Y yo te recibo hoy como mi único Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. En el nombre de Jesús, mi único Salvador. Y Señor, gracias por recordarnos que estos jueces Ibzán, Elón y Abdón no dicen nada en la Escritura. De Sangar, un juez se dice que hizo, peleó, pero de estos nada. Triste sería que pronto muramos y un día estaremos delante de tu augusto tribunal y nos presentemos sin haber hecho nada. Tú nos has dejado una tarea, y la tarea es hacer discípulos. Y hacer discípulos implica 3 cosas: predicar, bautizar y enseñar. Tenemos que predicar el Evangelio con nuestra boca y con nuestra vida. Y las personas que confiesen sus pecados, porque nosotros las guiamos a Cristo, porque cada creyente es un embajador, guiamos a esa persona para que se bautice. Y cuando se bautiza, la seguimos instruyendo para que crezca, para que se parezca a Jesús. Y entonces, cuando estemos delante de ti, no nos presentaremos sin frutos. Ayúdanos, Señor, porque el tiempo pasa, el tiempo vuela. Y Señor, que nos involucremos en los proyectos de la iglesia, nos involucremos en la tarea misionera, orar, dar, contribuir, nos involucremos en la enseñanza, nos involucremos en un grupo familiar, en una casa donde se predique el Evangelio, que nos involucremos, Señor, en el evangelismo. Ayúdanos, Señor, y que vivamos santamente. Que todos puedan ver en nuestro testimonio y en nuestro hogar, por nuestra manera de vivir, que nos hemos vuelto a ti, que somos discípulos de Jesús, que nos parecemos a la bendita persona del Señor Jesucristo. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, y a los que se han conectado con nosotros, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.